Vamos a buscar San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19. Esta noche vamos a estudiar un tema que da lugar, San Mateo 16, 13 al 19, da lugar a entender una cosa, pero que quiere significar otra. Y esta noche yo los invito a que marquen sus Biblias, escriban por ahí en algún papelito estos conceptos que vamos a estudiar aquí. Y si alguien quiere opinar al respecto, su opinión es bienvenida. La pregunta del millón. ¿Sí? La pregunta del millón. Muy bien. ¿Lo tenemos? San Mateo 16, 13 al 19. ¿Quién me lo lee, por favor? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que deseaste en la tierra quedará desatado en los cielos. Muy bien. ¿Qué entendemos en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué entendemos? ¿Que Pedro es la roca? Alguien por ahí una vez dijo: no, pastor, lo que dice la Biblia así tiene que ser. Jesús le dijo a Pedro que él es la roca. Así que hay que entenderlo así. ¿Qué problemática puede presentar este texto? A ver, ayúdenme. ¿Qué problemática puede presentar este texto? Aparentemente. ¿Cuál era? En primer lugar, analicemos el trasfondo. Acuérdense que para que uno pueda entender un texto, uno tiene que leer antes, leer después y leer diferentes textos de la Biblia para que hacen referencia a cierta palabra y ver cómo se ha aplicado en diferentes momentos en la Biblia. Eso se llama tener una base contextual, es decir, agarrar el contexto para poder entender el tema. ¿Sí? Porque si nosotros no tomamos eso, dicen que un texto fuera de contexto es puro pretexto. ¿Sí? Así que nosotros necesitamos ver qué es lo que dijo Jesús y por qué lo dijo. En primer lugar, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús ahí? A ver, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta inicial, en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ajá. ¿Cuál fue la pregunta entonces? Jesús le dijo a los discípulos: hey, ¿qué es lo que se rumora acerca de mí? ¿Qué es lo que se escucha acerca de mí? ¿Y qué dijeron ellos? Dice el verso 14, unos dijeron que era ¿qué? Juan el Bautista. ¿La gente creía eso? ¿Sí? Algunos pensaban que él era Juan el Bautista. Juan el Bautista para este entonces ya estaba muerto, recuerden. Así que ellos pensaban: oye, este hombre reencarnó. Lo curioso es que Jesús ya estaba cuando Juan el Bautista vivía. Por lo tanto, no podría ser Juan el Bautista. ¿Sí? Realmente, la gente le tenía miedo a Juan. La gente le tenía miedo a Jesús porque cuando abría la boca, ¿qué pasaba?
decía verdades. Los fariseos le tenían miedo a Jesús, porque sabía que con su doctrina, con sus palabras, condenaba el pecado de ellos. ¿Qué más decían acerca de Jesús? Dice otros Elías. Qué interesante, ¿verdad? Como había una profecía de que Elías iba a venir, un segundo Elías. ¿Se acuerdan ustedes que mismo Jesús dijo que quién era el Elías? ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace unos días atrás? ¿Quién era el segundo Elías? Juan el Bautista. Jesús dijo, él es el Elías que había de venir. Por lo tanto, él no es Elías o alguno de los profetas. También había un dicho de Moisés donde Dios le había dicho, un profeta como tú levantaré. Y mucha gente pensaba que ese profeta era Jesús. ¿Qué más decían de Jesús? Fíjense que aquí en ese texto no aparece realmente lo demás que decían de Jesús. Porque los discípulos respetaban a Jesús tal vez. Porque de Jesús se decía también que era un borracho, ¿verdad? Que era un comelón, que se juntaba con rameras y con pecadores. Era mucho lo que hablaban de Jesús. Que era un vago. Y que también tenía demonio dentro. Le faltó mucho a los discípulos. Pero fíjense, ahora la pregunta sigue ahí en el aire. Bueno, eso es lo que la gente piensa de mí. ¿Por qué Jesús estaba tratando de, antes de morir, porque realmente aquí Jesús ya estaba bien próximo a morir, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta a los discípulos? Porque él quería saber qué pensaban los mismos discípulos acerca de Jesús. Exacto. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿será que realmente los discípulos sabían quién era Jesús? ¿Sí? ¿Conocían completamente la misión de Jesús? No la conocían. Sabían, y aquí mismo vemos nosotros, que Pedro le dice, Señor, todo el mundo habla acerca de todo lo que te dijimos. Y Jesús le dijo, y ustedes, vosotros, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y luego Pedro, inspirado, ¿verdad? Por ahí el otro día estaba platicando con alguien, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que en un grupo siempre hay alguien que es bien hablantín? ¿Sí? En un grupo siempre hay un bully, ¿verdad? O más de uno. Siempre hay un hablantín y siempre hay uno de quien abusan los demás y siempre hay un gordito. ¿Sí? Y ese gordito por lo general es bien nice. En este caso, Pedro era el hablantín del grupo. Era el que estaba siempre bien presto. Así que cuando Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? El Hijo del Dios viviente. Fíjense, hasta ahí la pregunta era referente a quién? A Cristo. Es decir, hasta ahí se entiende perfectamente que Jesús estaba indagando acerca del concepto que tenían ellos acerca de Él. Ahora, ¿cuán importante era que los discípulos entendieran quién era Jesús? ¿Cuán importante era? Ellos eran el que iba a llevar el mensaje y tenían que estar ciertos de que Él era Jesús. Gracias, qué linda respuesta dio. A ver, allá. Conocerlo perfectamente porque ellos, pues sí, como dice la hermana, eran los que iban a dar, pues sí, su palabra, su mensaje. Exacto. Tenían que entender ellos quién era el Mesías. Ahora, hasta ese punto Jesús había tratado de revelarles a ellos quién era Él. Pero en ese momento, cuando Pedro está diciéndole a Jesús, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo.
¿Quién le había revelado a Pedro eso? ¿Quién le reveló eso? El mismo Espíritu Santo. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Es decir, Jesús le está diciendo, y a ti te digo Pedro. Y a ti te digo Pedro. ¿Sí? Que sobre esa piedra, es decir, sobre eso que tú has dicho, edificaré mi iglesia. La cuestión ahí no era acerca de quién era Pedro. La cuestión era de quién era Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que así es la cosa? Bueno, analicemos un poco el material lingüístico. Ustedes no son expertos en griego y yo tampoco. Tomé una clasecita de griego, como 3 semestres, ¿verdad? Pero fíjense que es bien interesante el griego. Hay 2 palabras que se utilizan aquí que son bastante parecidas. Jesús le estaba diciendo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Jesús le estaba diciendo, tú eres Petros. Y sobre esta Petra. A ver cómo está eso. Es bien interesante. Petra es la roca y Petros es la piedra. ¿A ustedes les hace diferencia esto? ¿Sí? Dicen, le rompió la cabeza de una pedrada. ¿Qué entienden con eso? De que alguien agarró con su mano y pudo levantar una piedra. Ahora, una roca. Una roca, no, le rompió la cabeza con una roca. No. Una roca no se puede levantar. Se puede levantar una piedra, pero una roca, no. Ahora, ¿hay diferencia ahí entre Petra y Petros? Sí lo hay. Es más, a Pedro también se le decía en el otro idioma, porque acuérdense ustedes que es bien interesante el lenguaje de los discípulos. Ellos hablaban el arameo. ¿Sí? El arameo era una lengua bastante parecida, ¿verdad?, al griego. Tenía varias, así como en la frontera de México, ¿verdad? Que existen, que dicen que me parqueo por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que púchale para allá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ni es de aquí ni es de allá, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Fíjense, el arameo era un idioma bastante común, bastante, por decirlo aquí, así, bastante callejero. Y a Pedro se le decía Cefas. Y es bien entendible que Cefas quiere decir un canto rodado, una piedrecilla. Por lo tanto, cuando a Pedro se le decía Pedro, se le decía, oye, piedra, piedrita, ¿sí? Eso le estaba diciendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ahora entender esto? De que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era la piedra y no la iglesia, y no la base de la iglesia. Bien interesante. Yo inicié diciéndoles antes, al principio del sermón, del mensaje, que hay mucha gente que dice, no, yo entiendo la Biblia tal y como está y no le vamos a buscar otra cosa. Si queremos tomar como base ese concepto, no creo que sea la base real para entender la Escritura. Porque la Escritura está llena de simbolismo, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene 7 espíritus. ¿Cuántos espíritus tiene Dios? Y la Biblia nada más me dice que tiene 1, pero también en el Apocalipsis me dice que tiene 7 espíritus. La pregunta es, ¿cuántos espíritus tiene Dios? 7 más 1, 8. No. La Biblia dice que Dios nada más tiene un espíritu. Lo demás habríamos que entenderlo. Tendríamos que estudiarlo. Hay simbolismos. Sí, muchos simbolismos. Cuando yo les digo,
¿verdad? Cuando San Pablo dice, vístanse de la justicia de Cristo, ¿qué están diciendo con eso? ¿Que tienes que ir a una tienda y comprar un vestido que diga justicia de Cristo y vestirte como cristiano eso? No. Ahora, fíjense, no lo podemos tomar literal. ¿Por qué no lo podemos tomar literal esto entonces? Porque la Biblia no es constante en el hecho de decir que Pedro sea la base de la iglesia. Por el contrario, fíjense que mismo Pedrito, ahí en 1 de Pedro 2, 4 al 8, él menciona acerca de Jesús. ¿Lo analizamos? 1 de Pedro 2, 4 al 8. Fíjense si Pedro había entendido bien quién era la roca, si él o Jesús. ¿Qué es lo que dice el mismo Pedro? Por labios del mismo Pedro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? 1 de Pedro 2, 4 al 8. Lo leemos. A ver. ¿Sí? Ok. Dice, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Notan ustedes? Pedro entendió entonces de que no había otra piedra. No había otra Petra. Esta roca es mismo Cristo. Yo le decía, ¿por qué no podemos entender de una manera literal lo que está hablando Jesús con Pedro? De que él iba a ser la roca y que sobre él iba a edificar su iglesia. Si lo tomáramos de manera literal, aquí viene otra pregunta que les quiero hacer. ¿Saben qué? Yo voy a ir a Jerusalén y allá en Jerusalén me van a agarrar, me van a lastimar, me van a matar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Nunca tal acontezca, ¿verdad? Señor, no, Señor, si es posible por ti me voy a dar mi vida yo, Señor. Voy a agarrar, voy a sacar espada, te voy a defender. Fíjense lo que dice ahora el verso 23 de Mateo 16. Mateo 16. Leamos desde el 22 para que entendamos el contexto. Dice Mateo 16, 22 y 23. Es el mismo, unos minutos antes, Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, yo sé que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ahora fíjense, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Y dice aquí, entonces, verso 22, tomándolo Pedro aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunto, ¿o Pedro es la cabeza de la iglesia o Pedro es Satanás? ¿Qué piensan ustedes? Ninguna de las dos. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a Pedro, quítate de mí, Satanás? Ahí mismo da la respuesta al texto. Dice, porque no piensas como piensa Dios, sino que piensas como piensan
los hombres. Es decir, Jesús mismo había dicho, cualquiera que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. En este caso, por eso yo les preguntaba anteriormente, ¿qué tanto sabían los discípulos acerca de Jesús? Y aquí Pedro está en verdad simplemente comprobando qué tanto conocía él de Jesús. Él no entendía que Jesús tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Morir. Y saben, hermanos, fíjense, aquí ya podríamos terminar este tema y comenzar otro. Les voy a decir esto. Realmente Satanás no quería que Jesús muriera. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no quería que Jesús muriera? Porque si Jesús no moría, ¿quién iba a hacer la expiación por el pecado? Nadie. Era necesario, Jesús mismo dijo, era necesario que el Hijo del Hombre muera para el perdón de los pecados, para la salvación del hombre. Ahora, fíjense ustedes, desde el inicio del ministerio de Jesús, cuando Satanás se le aparece a Jesús en el desierto, Satanás quería entretener a Cristo. Es decir, quería hacer lo que se saliera de su misión, que se entretuviera haciendo otra cosa. De ahí que le dijo, mira, yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares. Ándale, negociemos. Comienzas a hacer tu changarrito aquí y pones tu puesto o te nombramos rey también, de paso. ¿Sabían ustedes quién fue el que puso su grano de arena para que Jesús fuera coronado rey? Judas. ¿Cuál era el pensamiento de Judas? Si Jesús establece su reino, yo que soy el cobrador ahorita aquí, soy el que guarda el tesoro. Nos va a ir bien en el negocio, ¿verdad? Nos va a ir bien en el negocio y por lo tanto, mi trabajo y mi futuro está asegurado. Así que Judas agarraba y así como aquel que anda organizando fiestas, ¿verdad? Cuando llegue la novia, cuando llegue el novio, apláudanle, hagan bulla para que se emocione él. Lo mismo hacía Judas. Muevan las palmas, tiren los zarapes, ¿verdad? Cuando Jesús vaya pasando, grítenle, Hosana, Hosana, todo eso. Judas estaba detrás de ello. ¿Cuál era el propósito? Instigado por el diablo. Judas, ¿qué quería? Que Jesús dejara de pensar en que él tenía que morir y ahora Jesús se debe dedicar a vivir en Palestina como cualquier otra persona, pero su misión iba a quedar truncada. Esto, hermanos, es solo el inicio, porque queremos hablar acerca de la importancia que tiene entonces el creer de que Jesús es la roca. Miren, aquí sigue diciendo el verso, en el verso 18, volviendo al punto de que Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca, hermanos? Jesús. Ya dijimos, mismo Pedro dice que Jesús es la roca, la que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los mismos dirigentes judíos, hermanos. Aquellos que comenzaron a guiar a la gente, al pueblo hacia Dios, ahora esta misma gente habían desechado a Jesús y lo habían matado. Pues bien, aquí vemos nosotros que Jesús está presentando que sobre esta roca, las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades?
A ver, ¿alguna otra versión? Mi versión dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que... A ver, perdón. Estoy en el 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte. De la muerte. Les pregunto, aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Quién es inmortal? ¿Pedro o Jesús? ¿Quién tiene vida en sí mismo? ¿Jesús o Pedro? Por lo tanto, dice que las puertas de la muerte no tienen poder. Jesús comprobó que Él tiene el poder para vencer la muerte. Jesús murió y resucitó. Pedro murió y allá está en Roma. Allá está en Roma. ¿Sí? Ahí donde mismo dicen que ahí está Pedro, ahí también enterraron a Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Quién sabe si sea verdad los huesos que tienen ahí, si son los de Pedro? No lo creo yo, pero bueno, ustedes saben, ¿verdad? Ahora, fíjense lo interesante de esto, hermanos. Para analizar el asunto de que si Pedro venció la muerte, tendríamos que nosotros estudiar el tema del estado de los muertos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a entender entonces de que Pedro no tiene ningún poder y la creencia de que Pedro está en el cielo con el manojo de llaves, dándole la entrada al que se portó bien y al que se portó mal le dan un portazo en las narices. La pregunta entonces es, ¿será entonces que tiene validez esa idea? La respuesta es no. Y la próxima semana vamos a estudiar la siguiente parte. Por eso les digo, agarren, traigan papel y lápiz y apunten todos esos textos que vamos a analizar, porque tenemos que entender lo que realmente el Señor quiere presentarnos a través de su palabra. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Pedro murió y está ahí esperando un día que Cristo regrese para poder recibir la corona de la vida, la que dará el Señor juez justo a aquellos que le amaron, que creyeron en Él y se prepararon para la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche. Nos ponemos de pie, vamos a concluir con una oración. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu amor y bondad y porque en tu palabra tú nos muestras quién es la verdadera roca de los siglos. Gracias, Señor, porque nuestra fe está depositada no en un hombre, sino en aquel que es hombre y es Dios, Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que en esta noche tu bendición quede con nosotros, con cada uno de tus hijos aquí presentes, que volvamos con bien a nuestros hogares y que meditemos, Señor, de que cuando nosotros estamos afianzados en la roca eterna de los siglos, por los méritos de ese que vive para siempre, podemos vivir eternamente también nosotros. Gracias por Jesús, nuestro amante Salvador. En Él te lo pedimos y agradecemos todo. Amén.